Alabado sea Jesucristo. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración del día de hoy, día triunfal de nuestros santos patronos, Ana y Joaquín. Felicidades a todos nuestros abuelitos, abuela, abuelo. Un fuerte aplauso para ellos al comenzar, de quienes recibimos la enseñanza de las primeras oraciones, quienes nos acompañan en la catequesis, quienes nos dan las primeras comidas, miran nuestros primeros pasos. Gracias, gracias, abuelito, abuelita de corazón, en esta oportunidad, los pedidos por las intenciones de ustedes, por sus vidas, por su salud, sobre todas las cosas. Mientras esperamos a nuestros celebrantes, vamos a leer las intenciones de nuestra Santa Misa. Hoy, por supuesto, en acción de gracias a Santa Ana y San Joaquín. Santísima Trinidad, Jesús misericordioso, Espíritu Santo, Virgen de la Rosa Mística, Virgen de Satanudos, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, Santa María Magdalena, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, San Pío, San José María, San Carlo Acutis, Beata Chiquitunga, Beata Laura Vicuña, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio. Rezamos especialmente por los niños de la catequesis familiar y las familias de toda nuestra comunidad, por los niños, jóvenes de nuestra comunidad educativa Santa Ana, por todas sus familias, por todos nuestros benefactores y sus intenciones, por la salud física y espiritual de Ramona, Carolina Concepción, Ángel Higinio y familia, Pablo Ramón y familia, Derlis y familia, Virginio y familia, Juan Alberto y familia, Alcides y familia, Pablo Ramón y familia, Margarita y familia, Héctor y familia, Jorge y familia, Freddy y familia, Cristian y familia, Gustavo y familia,
Alba Iluminada y familia, Marta, Leticia, Alicia, Ana Graciela, Vicenta y familia, Raúl y familia, Marcelo y familia, Ailsa y familia, Óscar y familia, Erika, Arnaldo y familia, Marlene, Roberto y Alicia. Pedimos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Padre José, Padre Porfirio, Padre Jaime, José Ricardo, María Liz, Inocencio, Aparicio, Gaspar, Juana Basilia, Ángela, Severiano, Alfonso, Fulgencio, Estela, Lorenzo, Luis, Juana, Benefrida, Deolinda, Dionisia, Bonifacia, Adela, Daría, Rafaela, Zulma, Ana, Justo Rafael, María, Anselmo, Avelina, Jacqueline, Marcelino, María Ana, Leonardo, Rafael, Nimia, Rodrigo, Damiana, Armindo, Hermógenes, Miguel Darío, Hipólito, Francisca, Diosnel, Aurora, Reineiro, Anabela, por todas las benditas almas del purgatorio.
Hermanos, movidos por la gracia, hoy llegamos como comunidad al día esperado, junto a la Virgen María y los santos que interceden por nosotros. Con espíritu fraterno, hemos recorrido cada día, renunciando a las ataduras propias del mundo, al igual que Joaquín y Ana, nuestros santos patronos, para rebosar de contento, ya que cielo y tierra se unen en esta celebración y lo festejamos con gozo. Dispongamos nuestros corazones para que de un modo más nuevo y digno hospedemos a Dios y podamos servirnos entre hermanos. Felices por el camino recorrido, iniciamos la Santa Misa recibiendo a nuestro celebrante, director y fundador del primer canal católico del Paraguay, el Padre Víctor Cabañas. Nos ponemos de pie y cantamos. ¡Viva Cristo! ¡Viva Santa Ana! ¡Viva San Joaquín! ¡Y viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces. Y muchas felicidades a cada uno de ustedes. Qué alegría encontrarnos en este 26 de julio en que celebramos a los abuelos de Jesús, ¿verdad? Y esto es tan lindo, ¿verdad? Porque el Señor nos regala siempre. Levanten un poco la mano todos los que son abuelos aquí. Levanten la mano todos los abuelos. Un fuerte aplauso para todos los abuelos, entonces. Bueno. Y todos los que tienen todavía, que son nietos y tienen todavía sus abuelos vivos, levanten la mano. Todos los que son nietos y tienen todavía sus abuelos vivos. Bueno, un fuerte aplauso también para ellos. Bueno. Porque necesitamos siempre entender cómo Dios actúa en nuestra historia. Dios actúa siempre a través de las personas. Y qué lo más lindo, en primer lugar, ciertamente, que nuestros padres que nos generan, que nos traen la vida. Pero siempre después están también nuestros abuelos que nos acompañan. Y son los que después ya no son como los papás que de vez en cuando ya hoy mía llevan. Son más dulces ya los abuelos. Y caneomas y güey, ¿verdad? Le agarramos ya un poquitito más dulces. Bueno, así que vamos a rezar por nuestros abuelos, agradecer la vida. Y sobre todo porque muchas veces los hijos ahí ya de letraditos y nada. Allí va, mamá, papá, ya tendré mil se me embure. Allí va, hoy construí. Entonces,
Bueno, todas estas cosas se dan cuenta, muy humanas y muy de nuestra realidad. Y por eso en este caminar el Señor también nos invita a hacer un camino de santidad. Vamos a comenzar con entusiasmo nuestra Eucaristía, porque muchísima gente nos están acompañando a través de nuestro primer canal católico que tenemos, ¿verdad? Entonces mucha gente hoy en este domingo que celebra con nosotros la Eucaristía. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Iniciamos nuestra misa y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Señor Dios de nuestros padres, tú concediste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia que de ellos naciera María, la madre de tu Hijo encarnado. Otórganos por sus ruegos alcanzar la salvación prometida a tu pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos recuerda las palabras de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra, signo de la escucha y confianza en Dios que todo lo sabe. Como María, escuchemos su palabra para cumplirla.
Lectura del libro del Eclesiástico. Elogiemos a los hombres ilustres, a los antepasados de nuestra raza, porque hay otros que cayeron en el olvido y desaparecieron como si no hubieran existido. Pasaron como si no hubieran nacido, igual que sus hijos después de ellos. No sucede así con aquellos, los hombres de bien, cuyas obras de justicia no han sido olvidadas. Con su descendencia se perpetúa la rica herencia que procede de ellos. Su descendencia fue fiel a las alianzas y también sus nietos, gracias a ellos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria no se extinguirá. Sus cuerpos fueron sepultados en paz y su nombre sobrevive a través de las generaciones. Los pueblos proclaman su sabiduría y la asamblea anuncia su alabanza. Palabra de Dios. El Señor lo bendiga desde Sion todos los días de su vida. El Señor lo bendiga desde Sion todos los días de su vida. El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa de la que no se retractará. Yo pondré sobre su trono a uno de sus descendientes. El Señor lo bendiga desde Sion todos los días de su vida, porque el Señor eligió a Sion y la deseó pura que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre, aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor lo bendiga desde Sion todos los días de su vida. Allí haré germinar el poder de David. Yo preparé una lámpara para mi ungido. Cubriré la vergüenza a sus enemigos y su insignia real florecerá sobre él. El Señor lo bendiga desde Sion todos los días de su vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: felices los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Santa Ana, viva San Joaquín y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, y un fuerte aplauso para el coro también. Qué bien que cantan. Ustedes vio bajaron del cielo, ¿eh? ¿O de dónde vienen? Bueno, les felicito, qué lindo. Qué alegría celebrar hoy, 26 de julio, y justamente en un domingo. Por eso veo que vamos de calle Bebeña y me imagina, que mucha gente, qué lindo. Quiere decir que la comunidad, ojalá que todos los domingos, no creo que todos los domingos así estén en allá. Bueno, pero justamente aquí tenemos que mirar en estos valores que siempre nos transmiten nuestros padres, y en este caso al celebrar a Santa Ana y San Joaquín, sobre todo a nuestros abuelos, doblemente papá y lleva, doblemente mamá. Y entonces por eso que la responsabilidad, yo pienso, si uno va a mirar de un aspecto bien antropológico, voy a decir bien humano de nuestra parte, parece que cuando somos papás y mamás, solamente, a ver, ¿quiénes son solamente papá y mamá en este momento? No son todavía abuelos, solo papá y mamá. Bueno, y normalmente los papás y la mamá se preocupan más, a ver, ¿cómo le voy a hacer crecer a mi hijo? ¿Cómo le voy a mantener? ¿Qué educación le voy a dar? Todas esas cosas. Estamos preocupados y que está muy bien, porque esa es la gran responsabilidad, ¿verdad? Cuidar de la prole, cuidar a los hijos en esa educación. Y ya les hice levantar la mano, ¿verdad?, a todos los que son abuelos. Cuando somos doblemente papás, parece que se despierta un poquitito más el aspecto de la fe y de la espiritualidad. ¿Sí o no? Sí, peyente más. Hoy la ñaña bota irse, porque yo oía lleva. Yo en mi casa, ¿verdad? Ciertamente que nuestros padres también, papá y mamá. Yo no puedo decir nada contrario contra mi mamá o contra mi papá, como ellos eran testimonio y ejemplo de misa dominical, de ellos mismos, por ejemplo, de vez en cuando hacían entre chistes y de veras, no viene a mi hijo, ¿cuál es el quinto mandamiento? Si yo te pregunto así, ¿cuál es el quinto mandamiento? Esa de hoy aire, pues está esa medio en el aire. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Bueno, a ver, pesa. Bueno. Pero esas son cosas elementales y fundamentales. Pero después los abuelos siempre entran más y es una preocupación por esa vida también espiritual. Cuando nosotros comenzamos dentro de la humanidad, dentro de la psicología, se dice cuando somos sexagenarios. Va a decir la sexagenario, 60 años para arriba. Se no cumplí 60 años, hoy cota más y la sexagenario ahí. Bueno, ya hay que levanten por todo lo que tiene más de 60, 60 para arriba, 60 para arriba. Un aplauso para todos nosotros, ¿verdad? Bueno, ya recibí maná y la ñande, va a llenar la ñande de sueldo, sexagenario. Bueno, fíjense lo que significa esto. En el camino de la vida, queridos hermanos, vamos descubriendo los valores y los principios elementales que el Señor nos regala. Por eso yo miro
el primer mensaje que hoy, esta gran fiesta que estamos haciendo de San Joaquín y Santa Ana, nos tiene que hacer mirar sobre todo la fe íntegra, la fe que recibimos de nuestros padres, pero sobre todo fortalecida y acompañada también por nuestros abuelos. Yo no tuve la dicha de tener abuelos, pero ahora como soy abuela, es así. Cuando yo nací ya fallecieron ya mis abuelos, pero sí vivían mis abuelas y una de ellas vivía luego con nosotros en nuestra casa. Entonces hasta los 11 años le tuve porque murió un 21 de julio y su cumpleaños era el 20 de julio. Santa librada. Y es una santa verdaderamente. Librada hoy era que. Bueno, pero desde ahí uno va bebiendo, recibiendo la fuerza de Dios, los valores y los principios. Es decir, la fe que se va acunando. ¿Pero por qué? Y por la experiencia que vamos teniendo, la experiencia que vamos recibiendo en nuestro caminar. Así es que eso es muy importante hoy, valorar y agradecer el don de la vida de nuestros abuelos. Y bueno, aquí entonces viene también el segundo mensaje importante, porque si esto es lo que el Señor nos regala, porque esto es muy natural, esto es del caminar en nuestra vida, donde vamos siendo mucho más sensibles y vamos entendiendo que la vida es tan corta y la vida la tenemos que vivir sobre todo, pero con un propósito. Ya con la propósito. Ya la moto para la yaguataña. Y ciertamente que la experiencia nos va enseñando eso, ¿verdad? La experiencia nos dice, bueno, esto por aquí metí la pata, por aquí estuvo mejor, por aquí tengo que educar y transmitir. Entonces el segundo elemento, queridos hermanos, es mirar la familia, mirar la educación de la familia. Pero por eso que hablamos ahora los abuelos principalmente, educar y formar a los nietos o educar y continuar acompañando a los hijos, no quiere decir sustituir. A pesar de que lastimosamente, justamente, porque una vez se daña a entender por ahí, no vea, alguna vez hoy coñan de ahí, abuela membújame. Levanten las manos los que son abuela membú. Porque medio ve aquí, pero y la abuela membújame, ¿verdad? Bueno, que por una parte es una gracia, ¿verdad? Porque está asumiendo de nuevo una responsabilidad muy grande, pero que los abuelos tendrían que acompañar y ayudar. Y algunas veces también por eso encuentro algunos abuelos o abuelas que hoy upaité la educación y la formación de sus nietos. Pero eso no tendría que ser, tendrían que acompañarnos y por eso tiene que ser ese camino de dulzura, de acompañamiento en la fe. Tienen que vivir ya esa gracia también de Dios. ¿Por qué? Porque en el caminar y en la experiencia de la vida, ellos nos transmiten mucho más profundamente la fe. Por dos cosas, por la experiencia que han vivido, pero sobre todo también porque inconscientemente nosotros sabemos que vamos caminando hacia un encuentro con el Señor. Yandeco Yareco Ipe, música juntos como hermanos. No sé si ustedes cantan bien esa música. Vaya por ahí porque me hace usted interés. Esa es teología pura, queridos hermanos. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Eso quiere decir familia. Vamos caminando. ¿Hacia dónde? Hacia el encuentro del Señor. Esa es teología pura, queridos hermanos. Es decir, lo que Santa Ana y San Joaquín fueron capaces de transmitir. Y miren a quién le han transmitido. Nada más y nada menos a esta mujer, a Miriam, la elegida justamente, María. Miriam en hebreo quiere decir elegida. Quiere decir que en la medida en que ñandeñan vos alzaponave y los valores y los principios, hacemos que los hijos, hacemos que los nietos puedan entender el mensaje de salvación y cuál tiene que ser nuestro compromiso. Entonces es el segundo mensaje importante hoy en esta fiesta de nuestra comunidad. Y el tercero, y termino con esto, queridos hermanos, que es muy importante, mirando
a San Joaquín y Santa Ana, tenemos que recordar que San Joaquín y Santa Ana, por lo tanto, como síntesis de todo, son transmisores, son los que transmiten la fe en Jesucristo. Son los que transmiten, los abuelos son los que verdaderamente, por todo ese recorrido en su propia vida, son capaces de transmitir. No solamente ya no va a ser, va con el bla, 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 el discurso, sino que sobre todo vamos a ser capaces de transmitir por nuestra propia experiencia. La experiencia enseña, queridos hermanos. Ya digo, ya hoy ve frases ya una 20 baracayá opoe tatabe. Bueno, eso alguna vez se me dio en forma negativa parece, pero sin embargo, si nosotros lo vamos a mirar de una forma positiva, quiere decir que todo, tanto positivo como negativo que podemos pasar en la vida, tiene que servirnos a nosotros como enseñanza. Por eso que el Evangelio de Jesucristo siempre habla en positivo. El Evangelio de Jesucristo y toda la Biblia luego, alguna vez tuisañan de nambitiraye, de darle a mi hijo, el arillapoaina, reye desviaina del camino de Dios. Pero al final de cuentas nos muestra de nuevo este camino, dándonos la oportunidad y la posibilidad de rehacer el tiempo perdido. Con el mundial, por lo menos llegamos hasta octava. Entonces, pese a que la selección paraguaya siempre ganamos experiencia. Bueno, ganamos experiencia. Pero esperemos entonces que el próximo ya jamás hasta la cuarta por lo menos mañana. Y bueno, a ver si algún día también salimos con el trofeo de oro. Pero no solamente el trofeo que tenemos que traer de la FIFA, sino que sobre todo ese trofeo de oro en nuestra propia vida. Ese es el trofeo verdadero que el Señor nos quiere dar. Y ahí estamos todos responsables. Y yo recuerdo ahí, sobre todo, se gustaba en Dula, discursos cueras, pero yo como a los jugadores no dicen gran cosa, pero los directores técnicos, hay gusto, sobre todo Alfaro veces está y gusto. Oye, hoy, pucu hoy, no, hoy de una lección y una cátedra, pero espectacular, ¿verdad? Porque siempre apuntaba, y eso me gustaba mucho, al aspecto, ¿verdad? Y yo decía, esto hay que ubicar también en el sentido de iglesia. Podemos entenderlo tranquilamente de un sentido religioso, porque quiere decir que todos, cada uno, tiene que poner lo suyo para poder jugar en equipo. Cada uno de nosotros, si queremos que esta comunidad de Santa Ana y San Joaquín verdaderamente tenga la fuerza y el espíritu de transmitir vida en todos los valores, y nuestros niños, ahí veo que están los niños, ¿viste? Para que se les pueda transmitir los valores esenciales y fundamentales de la vida, ahí es donde nosotros tenemos que jugar en equipo, tenemos que trabajar en equipo. Y los modelos entonces hoy se nos presentan, sobre todo nuestros abuelos, es decir, Santa Ana y San Joaquín. Que así sea. Viva Santa Ana, viva San Joaquín y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor entonces. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor en este día en que recordamos a San Joaquín y Santa Ana todas nuestras intenciones. Respondemos
con los ruegos de Santa Ana y San Joaquín, escúchanos, Señor. Con los ruegos de Santa Ana y San Joaquín, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia y los pastores, el Papa León, obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas, para que lleven su testimonio tomado de los ejemplos de la Virgen María, con plena confianza de que no caminan solos, oremos. Por los ruegos de Santa Ana y San Joaquín, escúchanos, Señor. Por quien preside esta celebración, el Padre Víctor Cabañas, por su vida y sus intenciones, oremos. Por los ruegos de Santa Ana y San Joaquín, escúchanos, Señor. Por los gobernantes de nuestro país, para que despojados de mentiras e incoherencias, busquen el bien común, trabajen por ella y sean dignos ante Dios y su pueblo, oremos. Por los ruegos de Santa Ana y San Joaquín, escúchanos, Señor. Por los pobres, enfermos y afligidos, para que la caridad de Cristo y los miembros de la comunidad y las nuevas acciones del gobierno les favorezcan, oremos. Por los ruegos de Santa Ana y San Joaquín, escúchanos, Señor. Por todos nosotros y la comunidad parroquial, para que busquemos el bien común, imitando al mismo Jesús y a nuestros santos patronos, oremos. Por los ruegos de Santa Ana y San Joaquín, escúchanos, Señor. Por la paz del mundo, oremos. Por los ruegos de Santa Ana y San Joaquín, escúchanos, Señor. Señor Dios nuestro, escucha todas estas oraciones que te presentamos por intercesión de Santa Ana y San Joaquín y por Cristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Acercamos al altar del Señor los dones de pan y vino que se convertirán en el cuerpo y sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Acercamos también los frutos de la tierra, que serán repartidos a los necesitados de nuestra comunidad.
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos participar de la bendición prometida a Abraham y a su descendencia por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy tu familia reunida aquí en la escucha de la palabra, al celebrar a San Joaquín y Santa Ana en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado. Entonces nosotros podremos contemplar tu rostro, alabar para siempre tu misericordia. Y con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes, diciendo a una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy, al recordar a nuestros santos patronos, Santa Ana y San Joaquín, recibir las instrucciones necesarias en nuestro corazón por medio de la sabiduría y podamos siempre poner en práctica los mandamientos que el Señor nos transmite. Te pedimos también por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo.
Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivió en tu amistad a través de los tiempos, San Joaquín y Santa Ana, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios pueden darse el saludo de paz. Pasa contigo. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
Bueno, los que puedan arrodillarse, vamos a arrodillarnos ante nuestros santos patronos y vamos a hacer nuestra oración por nuestra comunidad, por San Joaquín, Santa Ana, que nos ayuden, que nos acompañen siempre. Glorioso San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús y padres de la Virgen María, hoy acudimos a ustedes con confianza para encomendarles a todos nuestros abuelos y abuelas. Bendigan sus vidas, recompensen sus sacrificios y conserven en ellos la salud, la fortaleza y la alegría. Que nunca les falte el cariño de sus hijos y nietos, la compañía en los momentos de soledad y la gratitud por todo el bien que han sembrado en sus familias. Ayúdalos a nuestros abuelos a seguir transmitiendo la fe, los valores, la sabiduría y el amor que han recibido de Dios. Que las palabras de nuestros abuelos orienten, que sus consejos iluminen y que su ejemplo permanezca vivo en el corazón de las nuevas generaciones. Consuelen a los abuelos enfermos, abandonados o tristes. Sostengan a quienes atraviesan dificultades y reciban en la paz del Señor a los abuelos que ya han partido de este mundo. San Joaquín y Santa Ana protejan a nuestras familias y enseñen a los nietos a respetar, a escuchar, a acompañar y amar siempre a sus abuelos. Por Cristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
San Joaquín y Santa Ana, rueguen. San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana. ¡Viva San Joaquín y Santa Ana! Fuerte aplauso entonces para nuestros abuelos. Bueno, y antes de dar los avisos, siéntense un ratito, pero les voy a pedir, a ver un poco, a todos los que tienen sus abuelos aquí presentes, que se pongan de pie, los nietos, todos los que tienen a sus abuelos presentes, Peñepo y Baitese, nietos ahí, que tienen a sus abuelos, o abuelas, abuelo y abuela, los dos. O mano Baite, va a vender abuelo, pues. Bueno, vayan ahí junto a su abuelo y su abuela. Dale, ¿dónde va a estar tu abuelo y tu abuela? Anda aquí. ¿Vos dónde está? Anda, voy a estarlo al lado. Dale, todos los que están ahí. Abuelo y abuela, peje cague, rápido. Pero, Janona, ya por ahí te iban de campuma hoy, Jesús, ya nombremos hoy. La abuela pese hoy. Dale, vayan ahí juntos a la abuela y el abuelo. Muy bien. Ahí está. Bueno. Entonces, ahora los abuelos van a poner la mano, abuela y abuelo, ¿verdad? Pongan la mano sobre sus nietos. Entonces, para que reciban especialmente hoy esta bendición, los nietos y cada uno de ustedes, los que son, porque hace rato como ha sido muchos levantaron la mano, que son abuela y abuelo, que siguen todo, la vende nietos, pelle pilla baitena. Bueno, entonces vamos a pedir y vamos a rezar en este momento por cada uno de los nietos para que ellos puedan crecer en esos valores que ustedes les fueron transmitiendo. Bendícelos, ayúdales para que reciban ese mensaje de Jesús, así como San Joaquín y Santa Ana supieron educar a su hija María, pero sobre todo después también acompañar en la fe y en el camino también a su nieto Jesús. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí le pueden dar el besito a sus nietos y nietas y un fuerte aplauso para todos ellos. Bueno, vamos a escuchar por los avisos y después ya vamos a hacer nuestra oración final. Ave María Purísima. Brevemente los avisos. Queremos dar las gracias. Por fin este año cayó domingo, el día de nuestra fiesta patronal. El Padre Víctor pudo acompañarnos, que siempre tentamos. Así que un gracias especial al director, el Padre Víctor Luis Cabañas, que nos recuerda nuestra misión de cristianos. Ay de mí si no evangelizara. También muchísimas gracias a nuestro coro, al Ministerio de Música del día de hoy, que tiene otro nivel. Intentamos, pero el sumum, muchísimas gracias, nos hacen vivir de otra forma la celebración. Gracias por su tiempo. Quiero nombrar también y agradecer que hoy estamos aquí por la generosidad de Marcelino y María Ana. Siempre rezamos por los abuelos que donaron este predio en el que estamos, y está con nosotros la señora Judith Riveros, que entiendo es su nieta. Entonces, un aplauso hasta el cielo a estos abuelitos por los que hoy estamos aquí. Quiero agradecer también a todas las personas que durante estos 9 días y siempre están aportando afectiva y efectivamente, ¿verdad? Los ministros de la Eucaristía, los lectores, nuestros monaguillos, a los grupos de la Legión de María que estuvieron apoyando el rosario, muchísimas gracias. A los servidores de la comisión, a la actual y también a la anterior, que están siempre apoyándonos. Liturgia, logística y a quienes se encargan también del efectivo. Muchísimas gracias, Dios se lo pague su entrega. Un aplauso para ellos también, por favor. Compartimos espacio y estamos siempre apoyándonos, ayudándonos, la comunidad educativa Santa Ana, que están hoy presentes, y también durante el novenario con sus alumnos, sus directivos, que no están acá enfrente, pero están por ahí siempre mirando y expectantes. Muchísimas gracias a ellos también. Y finalmente a las 12 comunidades que
formamos parte de la parroquia Domingo Sabio, quiero agradecer profundamente que nos sentimos muy acompañados, que estuvieron en el novenario y que veo algunos también el día de hoy. Muchísimas gracias. Por todos juntos formamos nuestra iglesia, nuestra parroquia Domingo Sabio. Muchas gracias y los esperamos siempre a nuestra Eucaristía, 8 de la mañana, antes rezo del Santo Rosario. Feliz domingo para todos. Bueno, soy yo el que les tiene que agradecer, ¿verdad? Porque por lo menos cada un año vende mandó a hacer ejea yo. Y entonces, yo también por eso agradezco si nace hoy cada vez que se mandó a llevar la Yula Santa Ana, ¿ve? Bueno, así es que muchísimas gracias y les animo para que sigan con mucho entusiasmo viviendo los valores. Imagínense, nada más y nada menos que son los abuelos de Jesús. Y siempre, siempre, siempre los abuelos transmiten, como les dije hace rato, los valores, sobre todo más profundos de la espiritualidad. Así es que rezamos por todos ustedes, por todos ellos, los presentes y los que no pudieron venir también, para que puedan mantener siempre viva esa tradición que hemos recibido del Señor. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos y buenísima fiesta para ustedes. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Dios y Padre, tú has querido que tu Hijo unigénito se hiciera hombre en la tierra para que por este admirable misterio los hombres renacieran de ti. Te pedimos que seamos santificados con el espíritu de adopción, quienes fuimos alimentados con el pan de los hijos, a ejemplo de San Joaquín y Santa Ana, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la fortaleza del Señor sea nuestra alegría. Pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Y viva Santa Ana, viva San Joaquín y un fuerte aplauso para todos.